El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra el vicepresidente Martín Vizcarra por la presunta comisión de delitos de colusión y negociación incompatible por el caso Chinchero, mientras se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones. La Fiscalía, sin embargo, dejó en claro que el fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso, seguirá investigándolo y de encontrarse nuevos elementos que vinculen a Vizcarra, podría evaluarse su situación. Keiko Fujimori insistió en la renuncia del jefe de Estado y reiteró que Martín Vizcarra le debe su lealtad al Perú, le guste o no al señor Kuczynski. De otro lado, Romy Chan, abogada del ex socio del mandatario Gerardo Sepúlveda, aseguró a través de un comunicado que la información que se ha difundido sobre el testimonio de que su patrocinado brindó a fiscales del Perú y Chile es imprecisa e incluso falsa. Como se sabe, Cuarto Poder informó ayer que Sepúlveda sostuvo ante el fiscal Hamilton Castro que el mandatario recibió $720.000 por rutas de Lima. Y el abogado Horacio Canepa, que favoreció a Odebrecht en múltiples arbitrajes, acusó a Lourdes Flores Nano de haber recibido $500.000 de la constructora brasileña para su campaña del 2006. Según informaciones periodísticas, Canepa entregó a la Fiscalía audios que confirmarían lo dicho por él acerca de la referida campaña de Unidad Nacional. En lo que constituirá su primer viaje a Latinoamérica, Donald Trump vendrá al Perú para participar en la 8ª cumbre latinoamericana. La Casa Blanca informó que el propósito del viaje del presidente norteamericano es profundizar los lazos históricos con sus socios de la región y fortalecer su compromiso conjunto para estrechar los vínculos. Para estar al día con la información nacional e internacional, ya sabe usted que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Hoy día no está con nosotros Verónica. Nos acompañan, sin embargo, dos distinguidos invitados. De un lado, el ex presidente del Consejo de Ministros y ex congresista también, Luis Solari. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Y de otro lado, el ex congresista también y abogado Natalia Primo. ¿Qué tal? ¿Presidente del Congreso? Vicepresidente. Vicepresidente. Dos veces, ¿no? Dos veces. Dos veces, bueno. ¿Usted también estuvo en la mesa directiva? No, yo me peleé con Toledo antes. Se peleó con Toledo. Yo me peleé con Toledo. Así es. Bueno, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha decidido no formalizar ni continuar, o ha informado que se ha decidido no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria al vicepresidente Martín Vizcarra, investigación preparatoria que se le seguía por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, todo por el caso Chinchero, por la firma de la adenda, la fallida adenda al contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero. Todo esto mientras él se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones. La Fiscalía ha dejado en claro que el fiscal José Domingo Pérez va a seguir a cargo del caso, va a seguir investigando y si aparecieran elementos que vinculan nuevamente o que parecen vincular a Martín Vizcarra con el caso, la situación sería evaluada. Bueno, esto segundo es una verdad de perogrullo. Lo primero, sin embargo, es muy interesante y es particularmente interesante en esta coyuntura. Bueno, yo creo que en el caso de Chinchero, la actuación de Vizcarra como ministro fue contradictoria y equivocada, ¿no? Porque primero hizo la adenda, después declaró, canceló el contrato, en fin, hubo una contradicción. Pero la verdad es que no ha habido un elemento que pudiese, que se ha conocido, que pudiese significar que haya habido una colusión, ¿no? Que implica pues un arreglo, un entendimiento, una prebenda. Eso no ha existido. O sea, que estuvo muy mal manejado, definitivamente, pero de ahí que se haya cometido un delito hay una distancia, ¿no? Entonces, a mí me parece que de lo que se conoce, yo tampoco había encontrado un elemento delictivo, ¿no? Sí, un muy mal manejo político, diríamos, desde que el no ministerio. fue todo responsabilidad suya, ¿no? Entiendo que sí, ¿no? Entiendo que sí fue responsabilidad toda suya, no. No, porque... que no fue toda responsabilidad suya.
porque en realidad el vicepresidente Vizcarra, cuando era ministro de Transportes, dio varios signos de no estar muy convencido de ir adelante, Sí. ¿no? Él les dijo a los cusqueños, si ustedes me dicen Así que es. yo detenga esto, en este momento lo detengo. Sí. También la circunstancia de que no fuese él quien firmó la adenda, sino que mandara a Así su es, a la viceministra a viceministra. firmarla, sugería que no estaba pues muy convencido. Exactamente. ¿Qué dice el doctor Solari? Bueno, qué buena noticia, ¿no? Porque en este momento como está... Eso es lo que ponía como yo en la está- pregunta, sí. Como está la cosa de las supersillas voladoras que nadie sabe quién va a salir volando. Ujú. Entonces es una buena noticia que el vicepresidente quede libre, ¿no? Y de otro lado, si él ha sido eximido, el fiscal al mismo tiempo que ha revisado este tema también ha revisado el de la hoy presidenta de Salud. El fiscal no ha dicho nada, ¿no? Pero la presidenta significa que esa La investigación... señora Molinelli. Pero dice, cuidado, Lucho, porque el fiscal de Nación conoce el tema por la condición de ministro de Estado, Ah, claro. no de viceministro. O sea, no necesariamente la investigación exime responsabilidad a funcionarios de otro nivel. pero me ¿no? refiero, No digo, pues, no me estoy refiero- acusando me a nadie, refiero- me sino te digo que refiero Él está me señalando refiero el que contraste de que en un caso había el dicho algo y fiscal no hizo dice, nada. "Oye, ¿sabe qué? Esto está limpio en este momento". pero Eso- respecto de él. Eso es una buena Claro. noticia, Eso es lo por que está- supuesto, lo- eso es lo que estoy sí, sí, diciendo. sí. Subrayando. Y eso sí, pero él no ha dicho están todos limpios. no. Eso Claro. significa que... Que hay una elocuencia en el silencio, me Claro, parece que es lo que está... es un silencio que habla, ¿no? Sí. O sea que en los otros funcionarios involucrados, para no nominar, el tema prosigue. Y esto es muy importante porque se acaba de cambiar el presidente de Salud por la que era en ese entonces la viceministra involucrada en el tema. Y como que uno no puede estar cambiando a una institución tan grande como la que hay, y obviamente llega el presidente, cambia sus asesores, cambia el gerente general, cambia el secretario general, y todo vuelve a comenzar. Porque no es que se toma a alguien de adentro que tiene en carrera, no, se trae gente de afuera que recién comienzan a aprender. Entonces todos los días uno sigue escuchando, ¿no?, el desmadre de los pacientes. Además, hoy día hay que contarle a la gente, hoy día un hospital del tamaño del Rebagliati, la consulta externa ya está fuera del hospital, la sacan del hospital, como conversamos una vez, para que se descongestione radiología, resonancia, etc. Entonces los pacientes que están hospitalizados no deambulan esperando, ¿no? Rápidamente salen, se mueve eso y obviamente las camas, ¿no? No, quisieron construir otra emergencia. O sea, en vez de que haya una rotación rápida de camas, construyeron otra emergencia con la misma velocidad de rotación. O sea, el problema está peor que nunca. Y Entonces, creo que sí está conectada inclusive, ¿no? no, Porque esa había es la que problema tiene de- un puente al aire libre de 100 metros, un poco más. Tiene pasan en un camilla, poco- ¿no? No, en palanquín, pues hay que ser En palanquín. ¿no? Entonces, este es un problema que no tiene solución. Eso es para darnos una idea de cómo los turistas, pues son turistas, ¿no? Están ahí y no saben hasta cuándo van a estar, a menos que estés con un gobierno carnetizado, ¿no? Entonces, ya que estás carnetizado, quizá dures 2 años, 3 años, ¿no?, en un gobierno carnetizado, pero si no, la primera posibilidad es que a la hora que hay que se mueve la gelatina del poder, esto es como la gelatina con fruta, ¿no? Si alguien mete una cucharita y se lleva una fruta, se mueve la gelatina antes de que cuaje y ya te vas. O sea, entonces señalo el tema, porque imaginemos, ¿no es cierto?, una persona que tendrá muchos méritos, todo, pero que el fiscal no ha dicho, ¿sabes qué? Todos están limpios, sino solamente el que era el ministro, que es el vicepresidente. Qué buena noticia, ¿no? Porque eso Claro. tiene que ver con lo que vamos a tratar. En el otro caso ha quedado como, bueno, y la persona que finalmente firmó, Bueno, no ha ha quedado, hecho nada, ¿no? ha quedado que hay una investigación abierta, ¿no? Porque justamente la segunda parte Claro, de la el información que, es a que el quien ya no se fiscal... investiga personalmente Esa- es a, así es, a claro. Vizcarra, pero A el Vizcarra. tema Esa es la sigue buena siendo- noticia. La mala sigue siendo, noticia sí. para los involucrados Claro. es que los involucrados ya están en otro juego mecánico y que de repente, Ahora, esto en otro tiempo- van a tener que bajarse del caballito antes de que se acomoden en el asiento. Esto en otro tiempo es verosímil que habría desatado nuevas acusaciones contra el fiscal, cómo es posible, ¿no? Que, En ¿no? ese tiempo, pero En hilo tempore. no todo tiempo pasado fue mejor. No. Entonces, en este caso estamos, bueno, ya sabemos, ¿no? Se van acomodando las fuerzas, ¿no? Se van acomodando las intenciones. La gente
le cuesta trabajo entender y aprender que en las democracias hay permanentemente choques de intereses y que hay grupos de intereses que tienen pues a sus propios representantes en los parlamentos, solamente que acá no se estila. Uno va a Estados Unidos y le dice, oye, mira, ahí está sentado el representante de tal corporación. Oye, pero ¿cómo el representante de la corporación? Sí, él cuida de esa corporación porque esa corporación le da empleo a 3/4 partes de su estado. Entonces, obviamente, esos son los que votan por el parlamentario. O en Inglaterra, donde los dos partidos principales, el 60% de su flujo de caja viene de las corporaciones. O sea, y todo es ilícito y todo transparente y todo aceptado. Acá ¿Tienes la impresión de que una circunstancia como esta que ocurre en un momento tan providencial es producto del azar? Es difícil, ¿no? Bueno, pero... es difícil, ¿no? Es difícil, doctor, diríamos... Y yo no somos cercanos al mundo legal. Yo no soy penalista, ¿no? No, ya sé. Pero evidentemente diríamos que las fiscalías no son muy proclives a emitir pronunciamientos de exculpación rápido. Normalmente, eso no es tan rápido, ¿no? Bueno, sí, a los tiempos y a los ritmos. 10 meses, más o menos. Bueno, pero eso es una vía expresa. Eso es una vía expresa. Ok, está bien, en términos relativos es express. Que están ahora de moda. Entonces, es una vía expresa, ¿no? Sí. Entonces... Pero también es verdad que si no, pero yo saludo que si realmente el fiscal no ha encontrado ningún elemento, lo que corresponde y lo que debería ocurrir con regularidad es que haya pues una resolución justamente que no te encuentre responsabilidad y que no te tengan colgado la brocha pues por tiempo indefinido, ¿no? O sea, y que no sea a través de una declaración, ¿no? Bueno, esa era la siguiente. Prensa, o sea, el asunto ¿cuál es sencillamente el fiscal, ¿no? Sale y dice, ya no lo vamos a seguir investigando. Bueno, pero la verdad es que o hay un documento que... No, tiene que haber una resolución. Una resolución, sí, aun cuando fuese una investigación preparatoria. Sí, una resolución del fiscal de la Nación. Sí. Pero, en última, estamos acostumbrados pues a que la Fiscalía se comunica y nos da a conocer su actuación a través de los medios de comunicación, o sea que no es de extrañar, ¿no? Lo cual no impide que cada uno tenga sus simpatías, ¿no? Y que algunas cosas se hagan con alguna simpatía, pero es imposible que precisamente una de las cuestiones más importantes, si bien es cierto el juez puede ser imparcial, pero el juez no deja de tener emociones. Casualmente el caso clásico es el juicio de Salomón y las dos madres. Él aplica una serie de argucias legales porque obviamente sentimentalmente, emocionalmente se ve identificado, trata de identificar a la verdadera madre. Por eso la justicia pues se representa con una mujer cuyos ojos son vendados, ¿no? Para no saber a quién está juzgando. Pero no la libra de tener emociones. Bueno, no, pues el juez no deja de tener emociones. Y simpatía, ¿no? Bueno, mencionábamos que esto tiene un impacto en la situación política actual porque, claro, con la amenaza de una eventual vacancia, lo que ocurriría es que el primer vicepresidente, es decir, Martín Vizcarra, ocuparía la presidencia y, claro, es mucho mejor, como decía el doctor Solari, que esté libre de polvo y paja que con el peso o con la sombra sobre él de una investigación preparatoria. Ahora vamos a trasladarnos al personaje de Martín Vizcarra en el terreno político, pero eso al regreso, porque Keiko Fujimori ha aludido a él y ha insistido con la circunstancia de que la lealtad principal de Martín Vizcarra es con el país, con los ciudadanos del país, antes que con Suu Kyi. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos, continuamos porque en realidad el tema está emparentado uno con otro. Vamos a escuchar entonces a Keiko Fujimori que dijo ayer varias cosas, primero sobre Kuczynski y luego sobre Martín Vizcarra. Que quede bien claro de que nosotros no somos obstruccionistas, muy por el contrario, hemos trabajado fuertemente para que este gobierno tenga todas las herramientas. No es nuestra culpa que ellos sean incapaces, que no tengan la capacidad de poner en marcha, utilizando estas herramientas y utilizando los presupuestos para estar a la altura de lo que debería ser. Lamentamos muchísimo que los hospitales no estén dando los servicios de salud.
Estamos a puerta de iniciar el año escolar y hay tantas escuelas abandonadas. El sistema de seguridad no haya avanzado. Y por supuesto que hay muchísimos cuestionamientos al presidente de la República. Yo no sé qué definirá la bancada con referencia a la vacancia, pero lo que sí he señalado es que lo mejor que le puede suceder al Perú es que el presidente de la República dé un paso al costado y renuncie. La última vez que yo he visto al señor Vizcarra ha sido en Palacio de Gobierno con el señor Kuczynski. Muchas gracias. Sí. ¿Usted se considera una llorona tal como lo ha entendido? ¿Qué hay traidores en su partido? ¿Considera traidor a su hermano Kenji también? El señor Kuczynski hace mención indirecta al señor Vizcarra. Yo lo que digo es, el señor Vizcarra le debe su lealtad al Perú, le guste o no le guste el señor Kuczynski. Más comentarios no voy a hacer con referencia a la vacancia presidencial. La bancada el día miércoles tuvo una reunión muy amplia y en el debate lo que se definió y se aprobó es permitir que algunos congresistas de nuestro partido firmen la moción y estar a favor de su admisión. Más no, todavía no se ha debatido ni se ha aprobado el tema de fondo. Esto se decidió que se debatirá después de que el presidente de la República se presente en la Comisión Lavallato. Después de esa presentación es que la bancada tomará una decisión. ¿La postura es una votación en bloque, señora Fujimori, o van a permitir que algunos parlamentarios voten diferente al grupo de lo que decía Fuerza Popular? Mire, la votación del día martes ha sido una votación que se tomó por unanimidad. Entonces, la votación, el debate ha sido amplio, han habido diversas. Bien, hay varias cosas implícitas en lo que ha dicho la señora Fujimori. La primera es una referencia a lo que dijo algún día antes Pedro Pablo Kuczynski cuando dijo, porque hay traidores, no voy a decir quiénes. Y claro, en ese momento algunos de los asistentes a esta actividad en Puno en la que encabezaba el presidente comenzaron a gritar Vizcarra, Vizcarra, y él dijo, no voy a decir quiénes. ¿Ustedes tienen la impresión de que era una alusión demasiado evidente o siquiera borrosa al primer vicepresidente? Bueno, a mí me pareció una declaración desafortunada, ¿no? Eso de todas absolutamente formas, desafortunada, sí. Y me parece de muy mal gusto que personajes vinculados al gobierno o al partido gobierno hayan iniciado esta suerte de campaña de callejón oscuro y de bullying a Vizcarra, ¿no? Porque sí, la verdad es que los vicepresidentes son elegidos en forma simultánea con el presidente, en una fórmula, y justamente su razón de existir es para reemplazar en cualquier eventualidad a quien ha sido elegido, claro, y tiene que dejar el cargo temporal o definitivamente. Además, lo que es materia de discusión hoy día con el pedido de vacancia al presidente de la República, no es un tema que involucre al señor Vizcarra, o sea, no es un tema en el cual haya participado Vizcarra, tenga algún tipo de relación. Claro, esto se refiere a los rumores que hay de contactos y promesas de respaldo, ¿no? Pero lo cierto es que una persona elegida para asumir una responsabilidad, lo que tiene que hacer es asumir la responsabilidad. Eso mismo, claro. Para la cual fue Pero la pregunta elegido, inicial, ¿no?, era, ¿tienes la impresión de que fue una alusión a Vizcarra o se están poniendo demasiado sensibles? Bueno, si no fue, es que si tú asocias esa frase del presidente con este bullying al cual tú haces referencia, y creo que es notorio, 2 más 2 son 4. Pues no hay Entonces son 4. Me parece, ¿no? En todo caso, creo que han hecho todo lo posible para que parezca que son 4, ¿no? Sí. Y efectivamente, entonces, el segundo elemento, que es el reclamo de la señora Fujimori al decirle a Vizcarra que su compromiso, su lealtad principal es con el Perú, es decir, con los votantes, con los que recibieron la oferta de él de ser vicepresidente y se la aceptaron y depositaron su voto, además, es mayor que cualquier otra lealtad. Alguien puede pensar que el señor Vizcarra es el que está moviendo la vacancia, el señor Kuczynski. ¿El señor Vizcarra tiene algún parlamentario en el actual Congreso? ¿Tiene algún tipo de fuerza en el actual Congreso?
¿Alguien puede pensar que él está maquinando atrás para ver cómo sumamos votos para que se vaya el presidente Kuczynski? No, pues. Entonces, ¿de dónde sale esa versión, no? ¿Qué dice de estos dos asuntos el doctor Salazar? Bueno, primero, ¿le tres. parece que fue una alusión directa o, digamos, clara por lo menos? Fue una alusión indirectamente clara. Claro. Obviamente, ¿no? Y casualmente en política uno utiliza varios signos. En este caso, como ha dicho Natalia, el signo más importante es que aparece el presidente del partido de gobierno, ¿no es cierto?, diciéndole que se pronuncie. Y a todos ellos hay que decirlo, incluyendo a la señora Fujimori, que la lealtad de Vizcarra no es con el Perú, es con su juramento. El juramento de un vicepresidente es cumplir la Constitución. Con la Y Constitución, ahí está claro. claramente lo que manda la Constitución en caso de que el presidente deje el cargo. Punto. Él no tiene nada que declarar, no tiene nada que opinar, no tiene nada que responderle al congresista Vieira como presidente del Parlamento, no tiene nada que decir. Él sí le ha jurado cumplir la Constitución. Allá los otros que quieren que la Constitución sea pues un salchipapa que le dan vuelta, ¿no? Un wok de chifa, ¿no? No, acá no es así. Eso es lo primero que hay que puntualizar. Aquí hay una Constitución, aquí hay una norma, y esa norma dice qué cosa hace un vicepresidente. El presidente ha jurado cumplirla. O que digan, pues, si eso no es cierto, que le pidieron la renuncia a Vizcarra cuando vino para el triciclazo. ¿No es cierto? ¿No vinieron a Puente Piedra? ¿No corrió el rumor de que le habían pedido en Palacio de Gobierno la renuncia? Porque la prensa no le pregunta, ¿usted le ha pedido la renuncia? ¿Y por qué la ha pedido? Si usted ha jurado cumplir la Constitución, que dice que si usted se va por cualquier motivo, a él le corresponde. O sea que usted no quiere que él cumpla la Constitución, sino que lo cumpla otro vicepresidente. O sea, no, y no le corresponde pedirle la es, renuncia tampoco. ¿Cómo es el juego? No, es que todo se puede, pues, ¿no es cierto? Ya sabemos de que cuando uno no ve, sucede todo lo imaginable. Ese es el arte de la prensa, pues, de lo imaginable se generan hipótesis y esas hipótesis se tratan de verificar. De contrastar. Entonces, este asunto es sumamente claro y es sumamente importante, porque estamos, pues, o se queda el señor Kuczynski, cuya única posibilidad es un super gabinete con el cual él esté en un segundo plano, pero hemos conversado que él tiende a mantenerse en la zona de confort, que no es un super gabinete, sino un gabinete no super amigos, pero sí de cercanos, ¿no es cierto? Sí. No sé por qué razón. La segunda posibilidad es que el señor Vizcarra esté con alguna fuerza o varias fuerzas políticas, y la otra es que la señora Arauz con otra fuerza política. Entonces cada uno tiene que decir, a ver, ¿con qué fuerza política cree usted que va a estar más cómoda la señora Arauz? ¿Con qué fuerza política cree que va a estar más cómodo el señor Vizcarra? Eso es parte del análisis hoy día. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos en el tema de la vacancia? Porque ni el fujimorismo, para mí esta es la piedra angular del tema, ni el fujimorismo, ni la izquierda tiene una agenda política para el Perú. Entonces, como no tiene una agenda política para el Perú, esto es como juega el pinball, ¿no? Y por donde viene la pelota yo la agarro y con eso me muevo. Entonces, ¿qué cosa le sacamos al tema de la Lavajato? ¿Acaso en el tema de la Lavajato la agenda política de la izquierda y del grupo fujimorista es que caiga quien caiga? ¿Quién de la izquierda, quién del fujimorismo le exige al fiscal de la Nación que se trepe a un avión, vaya a Suiza y traiga los papeles? Porque Barata dice lo que quiere, pero los papeles de Suiza hablan por sí solos, son una prueba objetiva, no sé si me equivoco, ilustre doctor Ambrimo. Ahora está la prueba ahí delante, no hay que, a mí me parece que esto es celeste, es rojo, no. Ahí está la prueba, ahí dice la cuenta, la plata, quién la recibió y para quién era, y se acabó adentro. Pero ¿por qué no va el fiscal de la Nación? Pero esa obligación de decir la cuenta y todos esos datos corresponde a quien se acoge a la colaboración eficaz. Bueno, pero es que eso está en los documentos de Suiza. Porque su versión no es palabra de Dios, te la damos, Señor. Ah, sí. O sea, a quien le corresponde acreditar todo ese camino es a quien se acoge a la colaboración y obtiene un beneficio. Pero yendo un poco a lo deportivo, ya que hoy día está el presidente de la FIFA en el Perú, es como si... el álbum Panini. El álbum Panini. Un jugador diga, pues no, que el suplente diga que si lo cambian no va a jugar el partido de fútbol y que me van a dejar a mí los 90 minutos. No, pues eso no es así no son las reglas del partido. Pues así es. El partido tiene suplentes, tiene cambios, tiene posibilidades
recambios. Otra parte interesante de lo que declara la señora Fujimori es la última, cuando le dicen, bueno, entonces ustedes van a ir con la vacancia. Y dicen, bueno, por el momento hemos decidido apoyar que el asunto pase a debate. Claro, porque, ¿no? porque sostiene el tema que van a esperar que acoja la Bajato. Que declare ante la comisión, ¿no? Pero es ese digamos, lo que se lee entre líneas políticamente. Bueno, pero en todo caso, si imaginémonos que, como entiendo, tú estás insinuando que esa prudencia responde al número de votos que no se sabe si se tienen o no se tienen. Correcto. Así es. Pero si después de la presencia del señor Kuczynski en la Comisión Lavajato, ellos finalmente optan por no apoyar la vacancia, quiere decir entonces que ha sido satisfactoria la presentación. O que el conteo de votos... No, o sea, pero no podría... O sea claro. Que en todo caso la declaración no es un salvavidas de poco aire, ¿no? Porque finalmente la declaración está... ¿Tú crees que la dinámica de los acontecimientos lleva al fujimorismo a necesariamente pronunciarse a favor de la vacancia? Me parece. ¿Qué dice el doctor? Bueno, ellos están en un proceso de evaluación y no sé si tienen la gente completa para hacer la evaluación que corresponde, ¿no? Porque si ellos van por la vacancia, la primera posibilidad es que el señor Vizcarra sea, pues, asuma. Y ellos tienen que decidir si ellos van a estar al margen o van a hacer un apoyo como se entendería según el cronista Becerril y otros. Porque la conducta de ellos es qué cosa va a afectar al fujimorismo con sus planes electorales hacia el 2021. Que la señora Arauz con determinadas fuerzas políticas esté en Palacio de Gobierno o que el señor Vizcarra con determinadas fuerzas políticas esté en Palacio de Gobierno. Ante esa disyuntiva, obviamente, da la impresión que ellos se inclinarían por la parada de Vizcarra. Que van a hacer una cosa tangencial, eso solo es en la geometría. En política o estás o no estás. Y si estás, ¿hasta dónde? Porque en la forma en que ellos estén en esa situación, le va a comprometer el proyecto hacia el 2021. Entonces, a todas vistas, para el Perú, para los fujimoristas, para los apristas y todo el mundo, lo mejor que le puede pasar es que se quede el señor Kuczynski y que nombre un supergabinete. O sea, esa sería la mejor solución para todos. Pero no y sería la mejor fórmula para que ninguno de los que están pensando en votar por la vacancia termine siendo un furgón de cola de los que no tienen agenda política y encuentran en la vacancia su punto único de agenda política. Pregúntele cuando viene la gente de los dos partidos que han planteado el tema de la vacancia, ¿cuál es su agenda para el Perú aparte de la vacancia? A ver, haga una lista, a ver si llegamos a 10 puntos. Sí. Y puedo sostener un debate con ellos en el momento que usted quiera. Y yo encantado de demostrarle que no tienen una agenda política, porque son fraccionalistas, faccionalistas y no conocen el Perú. Ya, pero de acuerdo a su hipótesis, entonces lo conveniente sería que permaneciese Pedro Pablo Kuczynski con un... Pero lo que decíamos, eso es lo que parece conveniente a sus ojos. A todos. La dinámica de los hechos, sin embargo, no parece llevar... Bueno, pues de repente este programa ayuda a pensar algunos, ¿no? ¿O usted cree que no lo ven y no lo analizan? Claro que no, sí, lo ven de todas maneras. Pero fíjate, Lucho, yo diría que, fíjate lo que ocurrió en Puno, ¿no? O sea, finalmente la población va a adoptar posiciones cada vez más radicales. Y eso que puede ser una solución inteligente y como tú la planteas y positiva, puede ser percibido también como una componenda, ¿no? Yo creo que acá hay un error inicial que hasta el día de hoy el presidente no ha colaborado para superar y solucionar, que es, él debió dar una explicación clara y transparente, ¿no? Y eso no es decir lo que es culpable o no es culpable, simplemente que en los vericuetos, procedimientos, puntos y comas, paréntesis, la impresión que ha generado es una impresión de culpabilidad, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que hoy día tiene Kuczynski, porque más allá de los votos, más allá de si se logra o no se logra la vacancia, si es bueno o es malo, lo que pasa es que ya se introdujo en la población esa percepción de culpabilidad. Ese es el gran problema que hoy tiene el presidente, yo diría, ¿no? Y sobre lo cual, la verdad es que poco ha hecho por, diríamos, enmendar
esa situación, ¿no? Y mientras Claro, sí, perdón. ir por ese camino, por Sí. supuesto que es un camino factible, ¿no? O sea que hay que estar Mira, abierto a todas hoy día las posibilidades. el ponerle trabas a la comisión, que no van a entrar, que no van a grabar, que yo voy a entregar la transcripción, Sí, es, alienta más a la la suspicacia, percepción de claro. que, por supuesto, es Suponiendo, el peor suponiendo elemento que él puede suponiendo hacer. que fuésemos por ese camino que estamos hablando de una sucesión pronta, entramos a una situación de Juego de Tronos total. Al que ha visto la serie, todo el mundo se acuchilla, todo el mundo se apuñala, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer entendimientos, ententes, mesas de trabajo, cuando nadie tiene agenda. Porque sobre qué se va a entender uno. Ok, ya pasó la vacancia. Okay. A ver, ¿sobre qué nos vamos a entender? Si nadie tiene agenda. O sea, la agenda es a lo que venga. ¿Por qué? Porque casualmente ese fue uno de los objetivos políticos de tener una Cámara única. Que cada uno mire solamente lo local de su territorio, de su departamento, y que no haya una visión nacional porque lo local se lo termina devorando a uno. No necesariamente, mi querido Lucho, porque no te olvides que la Cámara Única fue prevista como una Cámara de elección nacional y no departamental. Eso fue una reforma que se hizo. Cuando fue prevista la Constitución del 93, la Cámara Única fue como una asamblea constituyente. No tuvo una representación local. Bueno, pero es que Eso fue un error y el que impulsó eso fue, que en paz descanse, nuestro amigo Estrada, Daniel Estrada, que se va a sentar, Daniel de Cusqueño, que se está a mi lado, que él había sido en la elección del año 2000, sin mal no me equivoco, que había sido una elección nacional, el cuarto más votado a nivel nacional. Yo fui el séptimo. Sí, bueno, él fue el cuarto. Y él propone eso. Y en la elección del 2001, fíjate que le haya combatido el fujimorismo, había tenido presencia, diríamos, muy notoria, fue el último parlamentario elegido por Cujó y casi no llega. Y él me decía, pues, yo me he equivocado en el sistema de elección. Porque así no porque, salgo. no, porque porque lamentablemente me decía, hoy día el voto local es un voto muy radical, que quiere la novedad y que no valora la trayectoria. Y es verdad. Claro, mira, yo he sido electo en Congreso, yo he sido electo en Cámara Única y Distrito Único Nacional y después en Distrito Múltiple. Claro. Eso es encima de la mesa, abajo de la mesa, o sea, pero de la mesa de vidrio donde se ve todo. En un país donde tienen 50 provincias urbanas y 145 provincias rurales, una Cámara Única solo va a funcionar como sueña el académico si es que no hay diferencias territoriales. En Suiza funcionará la Cámara Única, pero acá, donde hay tanta desigualdad entre los territorios, es obvio que el que es electo por distrito único nacional, con Cámara Única, y sus votos vienen todos del sur, va a pensar en el sur, que él conoce el sur. Entonces, casualmente, este es el argumento territorial, precisamente de por qué se necesitan de un Senado y una Cámara de Diputados. Nos estamos desviando un poco Pero del concluye tema un minuto, interesante, pero es fundamental, sí, porque sí, al haber en este modelo actual, que es Cámara Única con distrito múltiple, es obvio que nadie mira lo nacional, entonces nadie tiene agenda, solo tiene agenda departamental. Fíjate, es que el objeto de tener una Cámara Única de elección nacional, porque si no, ¿por qué la Asamblea Constituyente, que es la encargada de diseñar el esquema del Perú, va a tener Cámara Nacional y después funcionamos con localismo? No, pues. El esquema es fortalecer el gobierno regional, que tiene asamblea regional. Más bien, en el esquema, los gobiernos regionales con sus asambleas regionales son la Cámara de Diputados. Esas son las Cámaras de Diputados reales. Ese es el esquema de desarrollo. Que lamentablemente, por el apresuramiento del gobierno de Toledo, y yo fui de los pocos que me abstuve en esa reforma de la descentralización, llegamos al desastre que hemos llegado el día de hoy, porque se priorizó el tema político al tema del diseño del país. Muy bien. Bueno, pero mientras tanto... Pero eso hace que no se tenga, que los estamos grupos de que han acuerdo. planteado la vacancia no tengan agenda. Estamos de acuerdo. No tengan agenda. Ese es el problema de fondo en este tema. Y Es por uno eso, de los problemas de fondo. es que el por otro eso, problema es que sigue apareciendo información. es que por eso estamos que compromete, con el tema de la vacancia, Sí. porque los que la han planteado no tienen otra cosa que hacer en el Congreso.
deambulan en el Congreso. No, Hoy pero llegó la vacancia, no, el Mesías. pero Lucho, yo creo que tampoco se puede dejar de mencionar que lamentablemente desde el Ejecutivo no se ha hecho lo que se debía hacer. Y sigue apareciendo información por aclarar las cosas. lo que apareció ayer. Bueno, pero es que son complementarios, el no responder a tiempo genera pues todo tipo de suspicacias y todo tipo de mensajes. Ahora, esto que ayer divulgó Cuarto Poder acerca de lo que supuestamente declaró Sepúlveda ante los fiscales chilenos y peruanos, de que el presidente, entonces ministro nada más, recibió $720.000 por rutas de Lima, es, digamos, un incordio, por decirlo menos. Bueno, eso... Y hay que decir, sin embargo, que la abogada de Sepúlveda, la señora Romy Chan, ¿no? ha dicho a través de un comunicado que la información que se ha difundido sobre el testimonio que su peticionado brindó es imprecisa e incluso falsa. Habría que ver, claro, en qué puntos es imprecisa y en qué puntos es Mario, falsa. Una vez más, por favor. Lo que tenemos que hacer o pedir es que el presidente con transparencia aclare el tema. O sea, simplemente frente a la versión de Ese Cuarto tren Poder... ya partió hace rato, ¿no? Bueno, pero es que eso es lo que corresponde. Pues. Todavía no ha llegado, todavía no ha llegado. Él lo tiene que hacer llegar. Sí. Pues. Entonces, esa información tiene que ser aclarada por él. O sea, si mañana se difunde una versión equivocada que se dice que alguien me dio algo, oye, lo primero que hago yo no tengo que esperar que el abogado de quien dijo, se dice que dijo. Tú aclaras la versión, ¿no? Natalie, quiero aprovechar tu presencia acá para preguntarte un asunto que no está directamente involucrado en el punto que hemos leído, pero que está relacionado de todas maneras con él. Esta decisión del Congreso, mayoritaria del Congreso, sobre cambiar el reglamento de manera que las crisis de gabinete se interpreten como crisis totales de gabinetes, que no pueda volver ningún ministro a integrar el gabinete inmediatamente constituido a continuación, y que no se pueda hacer una crisis o llamar a confianza por un ministro, sino por una política de gobierno. ¿Qué impresión tienes tú de eso? Bueno, yo he señalado que esta resolución legislativa tiene vicios de forma y de fondo. De forma, aquí lo que está haciendo el Congreso es desarrollando un tema constitucional que escapa al ámbito interno solo del Parlamento, porque el reglamento del Congreso, que es la ley orgánica del Congreso, está contemplada para justamente, como bien lo dice su artículo primero, precisar las funciones del Congreso, definir su funcionamiento, su organización, los deberes y derechos de los parlamentarios. Entonces, esta reforma escapa a eso. Ahí hay un problema de forma. No es imposible ni es inconstitucional que una ley pueda desarrollar un aspecto constitucional, porque por eso el Congreso representa al pueblo, es elegido y además puede ser tal. Pero esa ley tendría que seguir los canales correspondientes que no se agotan, no son los que están acá. Por un lado. Segundo, esa es la parte más grave. La reforma, porque no te olvides que el Tribunal Constitucional, cuando evalúa la constitucionalidad de una norma, la evalúa en su forma y en el fondo. Lo segundo es que yo creo que esta reforma tiene un vicio grave, porque es verdad que las mociones, las cuestiones de confianza no son para impedir una censura a un ministro. O para impedir una interpelación. Como hizo Zavala. Como hizo Zavala, y este Congreso indebidamente lo aceptó. Así es. Indebidamente lo aceptó. De plan. Claro. ¿Para qué es la cuestión de confianza? Es para definir políticas de Estado. ¿Y las políticas de Estado se refieren en qué? En aprobación de normas. Entonces, cuando se señala que no procede esta cuestión de confianza para la aprobación de una norma legal, se está vaciando de contenido a la figura que justamente consiste en la cuestión de confianza. Y respecto al tema de cuándo se considera que ha habido o no, diríamos, crisis total o parcial del gabinete, la verdad que es un tema para mí que puede ser desarrollado sin ninguna duda. Pero la forma como sea... Que puede ser desarrollado, en este caso... pero yo creo que diríamos que en este momento no responde a un desarrollo jurídico, diríamos, necesario, sino responde a una coyuntura política, ¿no? Porque fíjese, nunca ha habido discusión respecto de eso.
y además nunca en el Perú se ha aplicado este artículo constitucional de la disolución parlamentaria desde que está vigente, ni en la Carta del 79, ni en la Carta del 93, porque fíjese, ¿qué ocurre? Esta es una figura del derecho parlamentario, y cuando un presidente o un jefe de gobierno disuelve la Cámara para convocar elecciones, cuando va a obtener más parlamentarios. Y lamentablemente nuestros poderes ejecutivos muy rápidamente diluyen su aprobación popular, y entonces hoy día el señor Kuczynski convoca elecciones, en vez de tener 18, tiene 8. Entonces sería pues una locura plantear ese tema, ¿no? Algo que... Bueno, la intención ha sido buena, ¿no? Pero como dice el doctor Adán Primo, se han cometido errores. La intención es buena, ¿por qué razón? Porque como vimos hace un momento, el ex premier Zavala mal utilizó el tema de la confianza, y lo que le correspondía al Congreso era simplemente rechazársela de plano porque no correspondía a la materia en cuestión que se pretendía. Así de simple. ¿Por qué razón? La Constitución le atribuye, por si acaso, al Parlamento la función de la interpretación de la ley. Cuando una ley no es clara, el Parlamento es el que interpreta. Entonces, simplemente no, sí, pues los asesores de Palacio de Gobierno dicen que sí se puede, pero mira, ¿sabes qué cosa? Nosotros decimos que no, y nosotros tenemos el mandato constitucional. Ese es un tema, cometieron el error y ahora están tratando de enmendarlo en esta forma torpe. Y lo segundo es el tema de la disolución. A mí me parece bien la precisión, solamente que la precisión también está mal hecha, ¿no? O sea, ¿alguien conoce de una renuncia bilateral de ministro? No. Renuncia unilateral, es una locura, pues, o sea, hasta la gramática usada es una torpeza. Déjame terminar. ¿A dónde ve el asunto? Cuando a uno no le dan la confianza, cuando a un presidente del Consejo, como el caso, no le dan la confianza a él y a cada uno de sus ministros. Entonces, ¿cómo si no le dan la confianza a JJ en el Ministerio de Energía? Después van, dentro de los siguientes 30 días, con el señor JJ para darle la confianza en el Ministerio de Educación. O sea, políticamente es una locura. Y se lo otorgan. Es que eso es lo que se ha hecho. Entonces, como aquí vienen otra vez los magos, pues, en Palacio de Gobierno, no, eso sí se puede hacer. Sí, pues, de poder se puede, porque no estaba precisado en ninguna parte. Pero el problema es que políticamente eso le ha hecho un daño terrible al país, al poner ministros a los cuales se les ha retirado la confianza en el gabinete inmediatamente siguiente. Cuando a uno no le dan la confianza a un presidente del Consejo, en todas partes del mundo se cambia todo el gabinete. Y si no lo entiende así Palacio, aquí el Congreso ha querido puntualizarlo, pero honestamente esto debería haber seguido el procedimiento usual, ¿no? Vamos a cerrar este tema con unas caricaturas y luego volvemos para hablar de un tema relativamente distinto, que son las revelaciones del abogado Horacio Canepa sobre un presunto aporte de Odebrecht a la campaña de Lourdes Flores en el 2006. Primero, caricaturas. Ahí tenemos... la vuelta al mundo. En caso de vacancia, rompe el cristal. Está, por supuesto... Deberían haber puesto los dos, ¿no? A Martín Vizcarra, y esta es una caricatura de Mechaín. Creo que en Perú 21, ¿no es cierto? Sí. Y luego tenemos esta de Carlos La Vida, que es en gestión, me parece. Se supone que es nuevamente Martín Vizcarra que recibe una propuesta de amistad de Keiko Fujimori y está dudando sobre si aceptar o no. Muy bien, volvemos después de la pausa. Muy bien, Horacio Canepa, que militaba o milita, no sé, todavía en el PPC, un abogado que como árbitro favoreció en múltiples ocasiones a Odebrecht, ahora ha prestado información aparentemente en su intención de convertirse en un colaborador eficaz, según la cual Lourdes Flores habría recibido en la campaña del 2006, ustedes recordarán, Unidad Nacional, cuando en un momento ella encabezó, luego parecía que iban a pasar a la segunda vuelta ella y Ollanta-Humala, y al final Alan García la desplazó a ella, entró a la segunda vuelta y le ganó a Humala. Pero en fin, lo que dice
Canepa es que Odebrecht también contribuyó con la campaña de Unidad Nacional y que le dio $500.000. Es verosímil. Bueno, tendrá que acreditarlo, ¿no? No, sí, claro. Yo tengo un buen concepto de Lourdes Flores, ¿no? La considero una mujer honesta, ¿no? y sincera. Y bueno, habrá que ver pues qué es lo que se muestra y qué versión. Pero en la acredita, lógica ¿no? de los aportes de campaña de Odebrecht, de jugarles a las fichas ganadoras, de acuerdo, pero hasta ahora es verosímil. Claro, pero hasta ahora, Mario, no necesariamente verdad. en la lógica de lo que se ha venido diciendo, porque las versiones que ha dado Barata tienen que ser verificadas y comprobadas. Claro, entonces, claro, en esa lógica que Barata lo van a pero en esa lógica que hasta el día de hoy no ha sido comprobada, es lógico lo que tú dices, pero ahora habrá que ver pues que se compruebe esa lógica. En todos los casos. En todos los casos, claro. ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Porque ocurre que lo que dice el señor Canepa contradice lo que dice Barata, porque Barata entiendo que ha sido preguntado sobre si le ha dado o no le ha dado dinero específicamente a Lourdes Flores, y él ha dicho que no. Entonces, hoy día el señor Barata, que es una suerte pues de zar de la verdad, ¿no? Ocurre que en estos casos sí dice la verdad y en este caso aparentemente miente. Entonces, yo diría que no hay que adelantarnos, hay que ver que se muestren las pruebas, los comprobantes necesarios y ahí sacar una opinión. Es muy fácil manchar honras, es muy fácil lanzar barro, es muy fácil tratar de buscar algún tipo de mecanismo de negociación sobre la base de mientras que negocio no me pasa nada. Sí. Yo diría que hay que tener prudencia y cautela. Esta misma información indica que se ha conocido a través de la prensa, trascendidos en la prensa, en la República en particular, ¿no? Que Canepa le habría entregado a la Fiscalía audios que confirman eso, pero bueno, lo que vamos a escuchar son conversaciones en las que se da eso. Habría que ver, pues, por sentado o por aceptado, ¿no? Habrá que ver, escuchar y de ahí emitir un juicio de valor, ¿no? Pero en principio, diríamos que con cargo de inventario, ¿no? Y solamente sería delito, y no falta por no haber registrado el aporte, si es que hay lavado de activos, si es que hay suspicacia de que los fondos eran de origen ilícito, ¿no? En el 2004 se aprobó la ley de partidos políticos y se fijaron límites y topes a los aportes de campaña, ¿no? Sí. Muy drásticos, ¿no? Entonces un mecanismo, diríamos, de engaño para simplemente hacer aparecer aportes de otras personas y no de quien realmente dio el dinero, ya no solamente estamos ante la falta de, diríamos, superar los topes que la ley contempla, sino además de, diríamos, esconder al verdadero aportante, ¿no? Doctor. Bueno, lo interesante han sido las declaraciones de la lideresa, ¿no? Que ella ha dicho que ella lo que va a hacer cuando sea convocada al Ministerio Público, ella irá allá y ahí declarará. Esto es de entrada un problema. ¿Por qué? Razón, porque el trabajo de un político como persona pública es al toro de frente. O sea, es un mentiroso o lo confirmo y pido disculpas. Esto es lo que la gente espera que hoy día en el siglo XXI haga un político, o sea, que sea un político con una línea. Entonces, la respuesta, que es una respuesta inteligente y veraz, pero es ambigua. Esta ambigüedad obviamente ha sido, por supuesto, ocultada totalmente con el tema de la vacancia y traidor, etcétera, etcétera. Pero si Canepa realmente, como dice, ha entregado audios, habrá que ver pues qué clase de audios, como dice Primo, qué clase de audios, y finalmente se dispondrá. Y como has mencionado, aquí, por eso es que yo dije en la última vez que vine al programa, a mí no me importa lo que diga Barata, a mí lo que me importa es cuando traigan los papeles de Suiza, que son todos los documentos desencriptados del Departamento de Operaciones Estructuradas, porque estos tipos eran súper ordenados y apuntaban todo. Entonces, cuando la plata ha salido de ahí, obviamente, quien la ha recibido es un lavador involuntario o voluntario, ya eso se verá después, pero es lavado. Si la ha recibido de las cuentas
angelicales, simplemente es un aporte y punto. No, pero ahí no hay diferencia. Pero ahí tiene que ingresar, y tiene que aparecer en las cuentas del partido de haber sido no hay diferencia. Yo no veo diferencia entre la caja 1 y la caja sí, porque A. Hay diferencia, obviamente. No hay diferencia por lo siguiente. Porque el que recibe el aporte tendría que saber que uno viene de un sector y otro viene de otro. Y eso es imposible, pues. O sea, mañana... No, pero el que lo entrega sí sabe. Sí, pues, pero está bien, pues muy bien. Por eso he hecho la referencia a que hay dos temas, ¿no? Claro. Cómo se diluye quién es el que te entrega la plata y cómo superas el monto. Pero mañana viene un señor, Juan Pérez, que te da un aporte de campaña. ¿Qué culpa tienen los Pérez? dentro de los montos regulares, ¿no es cierto? Y tú no sabes si ese monto que te está dando es un monto pues lícito claro. o ilícito. O sea, Claro. el tema no viene por qué caja viene. El tema viene si ha habido el aporte, si se declaró, no se declaró, si superó los topes o no superó los topes, si se utilizó un mecanismo de, diríamos, de engaño para aparecer personas que venían aportando cuando realmente se quería ocultar quién aportó. Ese es el tema. La dilución. Ese es el tema administrativo con la OMP. No. Pero el origen del dinero, No. el origen del dinero también es importante. No solo con la OMP. No solo con la OMP. Porque no es solamente con la OMP. Obviamente, con O sea, la figura tú política. ¿por qué tú no declaras quién te da el dinero por supuesto. correctamente? Esa es una parte. Es un tema que podría tener un sentido más amplio, ¿no? Pero de dónde viene es distinto que te dé dinero un narco que pasa piola en todas partes, ¿no es cierto? Con sus caballos de paso, con sus hoteles, con sus casinos, todo, que te dé la plata, pues una agroindustria totalmente constituida y que no es lavado, garantizado. Es distinto. Bueno, pero yo te voy a decir lo siguiente, fíjate. Si te lo da en una plata lícita, mira, obviamente solo cuenta que tú lo declares, que no lo yo diluyas. Yo lo mostré en este canal. Pero si es plata ilícita, entra eso y entra lo otro. Pero fíjate, también. Yo el otro día mostré en este canal, en el programa de Mávila Huertas, un libro publicado por la Corte Suprema de Justicia del Perú en el 2014, que colocaba a Barata como uno de los 10 hombres de confianza y honorables del Perú, al lado de Benavides de la Quintana, al lado de Richard Webb, al lado del presidente del BCR, la Corte Suprema del Perú. O sea que tampoco, hoy día, claro, hoy día todo lo que ha tocado Barata, tal, pero en el 2014, o sea, aquícito nomás, la Corte Suprema consideraba a Barata un hombre ejemplar, que nos podía dar un testimonio de confianza. Entonces, cuidado. Por eso yo digo, quizás Lourdes, mira, quizás árbitro era un árbitro ejemplar. Bueno, quizás lo que ha salido de Canepa es un trascendido, ¿no? Entonces quizás Lourdes está esperando también de conocer en detalle la declaración, ¿no? Pero fíjate, Lucho, sobre el tema de los arbitrajes. En el tema de los arbitrajes hay que tener mucho cuidado. Lo que sí era muy raro era que el Ministerio de Transportes seleccione árbitros en forma reiterada, que eran árbitros que además siempre fallaban en contra del Ministerio de Transportes. En 16 oportunidades parece que favoreció. Y diríamos que siempre ya tenía un criterio, no quiere decir que el árbitro designado tiene que fallar necesariamente por quien lo designa, pero ya tenía un criterio determinado sobre ciertos conceptos, ¿no? ¿Tú sabes el apellido, de Canepa? Canepa Torres. Torres, sí, Torre. Sí. Militante. No, claro, no. Acá se ha estado muy cerca de la pero mira, Horacio Canepa fue constituyente en el 78. Fue constituyente de los más jóvenes. Fue en el 78. Fue diputado en el año 80. Está registrado como militante. No, claro. Del PPC. Sí, claro. Y era el encargado de la Secretaría de Asuntos Internacionales. Sí. Bien, tenemos No es que estaba tuiteando, sino estaba buscando pues en el registro si aparecía o no, para beneplácito acá. No, y tuvo también un episodio en la votación de Huánuco. Claro, que fue... El Huánucazo. Claro, por supuesto. Conocido. Y después fue... Sí, claro. Sí. Bien, tenemos un tema más que cubrir, que es relativamente internacional, y es la confirmación de que Donald Trump va a venir al Perú para participar en la 8ª cumbre latinoamericana, y eso va a ser el primer viaje que hace Trump a Latinoamérica. La Casa Blanca ha informado que el propósito del viaje es
perdón, profundizar los lazos históricos con sus socios de la región y fortalecer su compromiso conjunto para estrechar los vínculos, bueno, lo que se dice en estas ocasiones y que no tiene por qué no ser cierto. Pero la importancia política de la visita de Trump es otra. Sí, y muy positiva. Es positiva. Sí, porque coloca al Perú, que estamos en esta circunstancia tan complicada, pero nos coloca en una buena posición, ¿no? Pero que venga justo en este momento, digamos, bueno, peor sería que no mientras venga. que están volando todos los Pero platos. peor sería que no venga, ¿no? Peor sería que no venga. Claro. Y además, con el riesgo que hay de que haya una suerte después de boicot de la zona del ALBA, la presencia como que es una situación positiva. Contrapesa esa circunstancia. Sí, además en este momento donde lo que más crece es las exportaciones, las agroexportaciones, obviamente el discurso de Trump de un neoproteccionismo plantea dos cuestiones: que Estados Unidos solo tiene balanza comercial positiva con el Reino Unido, así, chiquita. Todo el resto, con Canadá, con Singapur, con la China, es la peor de todas, es casi 600 mil millones de dólares, balanza negativa en el 17. La diferencia está que mientras que el neoproteccionismo de Trump es un neoproteccionismo pro país, o sea, y de derecha, en América Latina es un neoproteccionismo anti extranjeros de izquierda. O sea, hay una diferencia notable. Yo he escrito un artículo largo sobre este tema. Y interesante qué clase de discurso va a dar, porque ese tema lo va a tocar, lo acaba de ratificar. Y el tema de los aranceles al acero y al aluminio lo acaban los chinos saltado, pero la peor balanza comercial de Estados Unidos durante N años es la balanza con China. Y obviamente este discurso lo va a traer acá y vamos a ver no pueden haber pues este ultraliberalismo, no deben haber restricciones, no debe haber nada, todos comerciamos contra todos. Mira, si un país que tiene 100 millones de habitantes y un aparato productivo para 100 millones de habitantes y comercia con países que suman más de 1.000 millones de habitantes y aparatos productivos más de 1.000 millones de habitantes, ¿cómo va a ser su balanza comercial? Ese es el caso de México, que México tiene la balanza comercial con Estados Unidos súper positiva, pero su balanza comercial global hace años que es negativa, porque ha firmado, sin que el país haya establecido cuál es el punto de equilibrio de su aparato productivo para tener una balanza comercial. Tener balanza comercial negativa permanente significa un drenaje de dólares de la economía de ese país, ¿no? Caballeros, se nos agotó el tiempo. Gracias por lo de caballeros, de repente, Un gusto. del futuro de la Gracias. Está lleno